Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están oyendo. Estamos comenzando esta transmisión en vivo desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Es un gusto estar en esta oportunidad con ustedes porque tenemos el privilegio de entrevistar a Rudy Heimann. Rudy Heimann, personaje que me conmueve profundamente entrevistar dentro de un ratito. Les cuento brevemente su historia para que uno tenga una idea de quién es este personaje insólito e increíble que vamos a conocer. Lo primero que les digo es que tiene nada más ni nada menos que 99 años, cumplidos hace no mucho tiempo. Y bueno, una de las cosas que a mí me resulta muy conmovedora, el otro día charlé con él, por eso lo conocí, es su encanto, su inteligencia, su sensibilidad y lo buen mozo que es. Así que Rudy nació en Berlín en el año 1921. Nació en el seno de una familia judía y en el año 1938, cuando tenía 16, 17 años, consiguió escapar y consiguió escapar de la Alemania nazi, ¿no? Obviamente, y llegó y ya, si tienen interés en conocer la historia de él, porque ahora voy a hacer un breve resumen, la historia de él está en el archivo de AES, porque dio su testimonio hace creo que 2 semanas, así que lo pueden encontrar ahí. Y realmente aconsejo que lo vean porque es una historia absolutamente novelesca. Uno no puede creer que sea verdad. Bueno, llegó a Palestina cuando era adolescente y estuvo trabajando en un kibutz en el medio de pantano. Fue uno de los pioneros que llegaron a Israel y que construyeron este Israel moderno que conocemos ahora. En el año 42, formó parte de las brigadas judías del ejército británico y trabajando con los británicos fue invitado a integrar el servicio de inteligencia del ejército inglés. Cuando terminó la guerra, no, pero además me olvido de decir que con el ejército inglés luchó en África, luchó en Italia, entró en Italia junto con el ejército en la liberación de Roma, estuvo en Grecia y al terminar la guerra en el 48 supo que sus padres y su hermana habían emigrado a Chile. Entonces en el año 48 con 27 años, se trasladó a Chile, donde se reencontró con su familia. En Chile desarrolló una actividad como diseñador y decorador de interiores con muchísimo éxito. Tal vez hablaremos de eso también. Así que, esperemos un instante que se nos acerque Rudy, a ver si le doy ahora el acercamiento. Esperemos que Rudy se una. Acá está. Hola Rudy. Qué gusto verte. Ya dije todo lo lindo, así que ahora podemos hablar de otras cosas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias. Sí. Bueno, conté brevemente algo de tu vida.
Pero no sé, como ya contaste toda la historia de tu vida en el testimonio que diste para la AES, querría, si te parece bien, hacerte algunas preguntas que a mí me quedaron en la cabeza del testimonio que diste. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Adelante, pregúntalo. Bueno, bueno. Una cosa que dijiste en el testimonio que me impresionó mucho fue que cuando estabas en la escuela en Alemania, antes de tener que irte, sufriste bullying. ¿Recordás qué te hacían, qué te decían, cómo era eso que te pasaba en la escuela? Bueno, yo fui, como corresponde desde la edad de 6 años al colegio estatal, y cuando 7 años más tarde Hitler llegó al poder, entonces todo empezó a cambiar, porque una de las primeras cosas que hizo Hitler es engrupir a la juventud, que necesitaba 7 años más tarde para iban a la guerra por él. Y los jóvenes fueron sometidos a un indoctrinamiento durante el fin de semana, campamentos, en forma, por supuesto, absorbían todo lo que lo contaron, entre otros el antisemitismo. Entonces ahí se produjo un cambio que los que hasta ahora eran mis compañeros de curso y amigos, de repente empezaron a alejarse de mí. Y esto fue gradualmente. Primero dejaron de invitarme a mí para sus cumpleaños. Después no me permitieron más de acompañarlos en las actividades de los recreos. Esto fue en aumento, en creciendo, y después empezaron los primeros garabatos, como judío sucio, Saujude y Abschaum de Menschheit, escoria de la humanidad. Toda esa cosa que repitieron, que le enseñaron durante los fines de semana. Y a poco, entonces se empezaron a ir al colegio, y especialmente el día lunes, cuando trajeron a colación todo lo del fin de semana, era el día más pesado, y sin contárselo a mis padres, empezó el día lunes a capear clases para no ser sometido a estos vejámenes. Y eso iba a un aumento. Después no pude participar más en deportes, en toda esta cosa, hasta el año 1936, cuando cumplía 15 años. Entonces, junto con todos los judíos de todos los ¿sabes? Fue expulsado de los colegios estatales, porque ningún joven judío puede estudiar más allá del octavo básico. ¿Y ningún compañero, ningún amigo no judío se acercó a decirte que lo lamenta, que es injusto, o hubo alguien que sí lo hizo? Prácticamente ninguno, porque en parte porque no lo querían, en parte tenían miedo. Esta cosa no era solamente voluntario, era un régimen dictatorial, y todo estaba vigilado, y ninguno tenía por qué exponerse a castigos o a malos tratos por ser defensor un judío. ¿Y los maestros cómo reaccionaban? ¿Los profesores, las autoridades de la escuela? Salvo uno, eran todos muy correctos. ¿Ah, sí? Ya, no, sí, yo por lo menos no sufrí, salvo uno, por ningún profesor respecto de ese judío. Eso sí, respecto a mi compañero sí, y a los profesores no. Ok, ok. Y cuando los compañeros te maltrataban o te insultaban, ¿los profesores reaccionaban de alguna manera o tenían tanto miedo que dejaban, que no decían nada? No, los profesores no estaban presentes. Esto era durante los recreos de descanso. Durante la clase no. Ya. Al llegar al colegio, al salir, pero no durante las clases.
Ok. Y había otros chicos judíos que eran compañeros tuyos en la clase, ¿sí? Sí, éramos ¿Y qué? dos cursos paralelos, en total 56 alumnos y éramos 4 judíos. Y por supuesto todos juntos sufrimos los mismos efectos y vejámenes. ¿Y qué hacían ustedes cuatro? ¿Que lo hablaban? ¿Cómo se defendían? ¿Qué hacían? Bueno, nos unimos más que antes para apoyarnos uno al otro, ¿eh? Y cada uno entonces también recibió ciertos estímulos o influencias de parte de los padres. Ajá, Uno ajá. emigró antes que yo, ¿eh? Quedamos 3 y los otros 2, según sepa yo, nunca alcanzaron a escapar, perecieron en el Uh, holocausto. uh, uh. O sea que de los cuatro que eran, dos se salvaron y dos no sabés. Ok. Así es. Ok, me olvidé de decir, o si lo dije, ahora me olvidé de haberlo dicho, que estás en Chile, que vivís en Santiago, ¿sí? Sí, En Santiago. Y queremos desde el museo agradecer al Museo Interactivo de Chile por la ayuda que nos prestan para contar con este valioso testimonio tuyo y esta presencia. Estamos muy, muy, muy agradecidos. Decime una cosa, Rudy. Me llamó la atención un comentario que hiciste en el testimonio, que vos dijiste que pudiste irte con un Kinder Transport hacia Italia. sí. ¿Cómo es esto? Porque la experiencia que yo conocía de Kinder Transport eran vía Bélgica hacia Inglaterra. ¿Cómo es esto de que fueron a Italia? ¿Sabes algo de esto? ¿Cómo era? No, las Kindertransport eran de diferentes instituciones humanitarias Ajá, europeas, americanas, y el mayor fue a Inglaterra, otro fue a sí. Canadá y otro grande fue a Palestina británica a través de la Federación Sionista. En esta Federación Sionista yo me inscribí, me aceptaron y me incluyeron en uno de los transportes que partían de Berlín. Así con eso, ese día, no sé si tú quieres saberlo, me avisaron de que tú estás aceptado para ser salvado y me dieron la fecha, el lunes de la noche, a las 8:30 parte el tren, a las 8 te esperamos junto con muchos otros en la misma situación para salir de Alemania. Te esperamos, dijeron, con nada más que una mochila de excursionista. Todo el resto de la logística se encargaron ellos. Y así este lunes en la noche, a las 8, fui con mis padres y mi hermana a la estación de ferrocarril. Allí nos juntamos con los otros jóvenes, nos indicaron los asientos, sonó el pito del jefe de estación, el tren está a punto de partir, los últimos abrazos de nuestros padres, las lágrimas furtivas de nuestros padres, los sollozos de nuestras madres, y nosotros subimos el tren y el tren partió a través de la ventana, dimos los últimos saludos a nuestros padres y así partimos aquella noche. Y Y, en y decime, ¿esto fue antes o después del pogrom de la Kristallnacht? ¿Esto fue antes del pogrom de la Kristallnacht o después? 16 días antes, ¡Uf! Mira cómo te salvaste. yeah, 16 justo días antes. 16 días. En la noche Cristal vinieron a buscarme, pero yo ya estaba lejos. ¿Y por qué te fueron a buscar, a vos particularmente? ¿Por qué? No se sabe. Fueron a buscar a mi padre, a mí y a muchos otros. Y por suerte mi padre se salvó porque no estaba en la casa. Y yo me salvé porque ya no estaba en Alemania. Wow, wow. Y después fueron en tren hasta dónde? ¿Hasta Génova? Nos fuimos hasta Trieste. Ah, Trieste, ahí Allá en había Praga, un sí. campamento para niños refugiados. Allá había unos 350 que habían salvado en operaciones anteriores.
llegamos nosotros y a todos nosotros nos dieron una tarjeta postal a cada uno para mandarlo a los padres la buena noticia que nos hemos salvado. Y yo llené esta tarjeta con 4 palabras. Gut angekommen, Grüße Rudi, bien llegado, saludo Rudi. Es el único que importaba, todo el demás estaba de más. Y con eso, ¿todos los chicos que estaban ahí eran de Alemania y Austria o había de otros países también? no, en este grupo eran todos de Austria, de Alemania. Ok, o sea que no tenías problema con el idioma, podías manejarte con No, el alemán. no, todos manejaban alemán. Ok, y de ahí entonces fueron en barco a Palestina. A Haifa, sí, y allá nos esperaban buses y nos repartían a través de todo el país, y un grupo de 26 que éramos, fuimos acogidos por un kibutz recién establecido en el Valle del Jordán, y allí empezamos nosotros a hacer la vida de un halutz. Un halutz, sí, Aquí claro. nos llaman colonos, pero nosotros nos consideramos pioneros porque tenemos otra motivación. Esto, y ahí empieza una vida de 10 años duros Sí, hasta porque era un pantano eso, ¿no? Entonces era, me imagino, la malaria, el el otro que eran tifus. checos y lituanos. En total éramos 196 y iniciamos la vida de un nuevo kibutz en el Valle de Jordán, mientras la mayoría sufrían de falta de agua en el desierto. A nosotros sobraba agua porque era un pantano. Claro. Sí. Y nos demoramos 7 años en secar el pantano y plantar de a poco. Y hoy día, por supuesto, es un vergel, es una cosa fantástica. Sí, Pero en aquel tiempo era durísimo, con malaria, con tifos. Me imagino cómo es para vos volver a Israel. ¿Volviste al kibutz ese? Muchas veces, sí, muchas veces. ¿Y cómo es? ¿Qué sentías? ¿Cómo fue? Bueno, de memorias de la juventud, lo más importante de las memorias de tanto viaje fue 50 años después, cuando decidimos celebrar 50 años de haber salido de Alemania, habernos salvado y haber llegado a Palestina, Israel. Y esa fue una invitación para todos los que llegaron a este momento, junto con esposas, hijos y nietos. Wow, Fuimos. Y fue por supuesto emocionante, y fue también un poquito complicado porque algunos de ellos no lo han visto durante 40 años. Y bueno, uno cambia un poquito. Entonces, lo que era una jovencita que se llamaba Miriam, ahora era abuela de 65 años. Entonces, tiene que decirte, esta es la Miriam, porque solo uno a veces no alcanza a reconocerla después de 40 años. Y lo mismo pasó conmigo. Me imagino qué vivencia de milagro deben haber tenido cuando se encontraron 50 años después, viejos, pero vivos, cuando tantos no pudieron lograrlo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. De los 26, el meeting, eso, llegaron 22. 4, 2 ya habían fallecido y 2 no podían llegar. Pero fue una gran cosa. Ha sido impresionante, pero además tu historia es muy impresionante en muchos sentidos, porque después de esto te incorporaste al ejército británico con las brigadas judías y luchaste en África, entraste a Roma con el ejército inglés, estuviste en Grecia, pero lo que yo quiero saber es cómo fue que entraste al servicio de inteligencia británico. Yo adoro las novelas policiales y las novelas de espionaje, así que quiero que me cuentes cosas de lo que hacías. ¿Cómo era eso?
Bueno, cuando Sí en se el puede, año, porque ya pasó el tiempo y se puede contar algunas cosas, supongo. cuando en el año 41 los alemanes aterrizaron en África del Norte, el famoso África Corps de Rommel, el ejército británico no estaba preparado ni en entrenamiento, ni en calidad de armas, ni en cantidad de gente. Y cuando el avance del ejército alemán llegó hasta el canal de Suez, entonces el nuevo comandante, Montgomery, hizo un llamado a todo que quería o que podía engrosar las filas del ejército. Así nosotros éramos 28,000 que levantamos el brazo y nos tratamos para ingresar a la fila del ejército. 25,000 hombres y 3,000 mujeres. Y yo era uno de ellos y fue designado como soldado del tercer batallón de infantería y nosotros pusimos condiciones en el sentido de que la tropa de combate y no especificadas serían todos únicamente judías israelíes bajo mando de nuestros propios comandantes y el ejército inglés aceptó esa condición y la cumplió. Así empecé a pelear en el desierto egipcio hasta que un día, más o menos 3 meses después de la batalla de El Alamein, se me acercó un oficial y me dijo: mira, yo soy del servicio de inteligencia, tú no quieres entrar a nuestras filas, es Pero entretenido. ¿por qué, Rudy? ¿Qué vio en vos que te invitó a eso? ¿Por qué? Porque yo ya había antes trabajado en el servicio de espionaje de la Haganah, en combinación con el ejército británico, y sabían quién soy. Así se me acercaron, me preguntan si quiere entrar. La primera vez era como aficionado y esta vez en forma de profesional. Y yo tenía 21 años, encontré esto una cosa muy romántica. Claro. Pensé algo así como James Bond, el 007. Por supuesto que no era así, pero Ay, no, dije sí. no me digas que no era así. No sedujiste muchas mujeres. ¿Cómo? ¿No enamoraste a muchas mujeres? Sí, pero ¿Lo ves? este también se puede hacer sin servicio de inteligencia, para enamorarse. Ya lo Ya. sé. No de muchas, de algunas no. ¿Y cuáles eran tus trabajos en el servicio de inteligencia? Bueno, entonces allá fue entrenado y puesto a prueba para ver en qué uno puede aportar más. Y yo fui destinado a una célula especial que se dedicaba a interrogar prisioneros alemanes. O sea que en parte una de las condiciones era que vos manejabas muy bien el idioma. O sea que podías hablar Por muy supuesto, bien con los... Claro, no hay duda, claro, es la condición previa, claro. Y así empecé a trabajar esto como interrogador de prisioneros. Esto es muy agotador y muy peligroso también, porque uno iba con la primera tropa de primera línea en combates y cuando se tomaban prisioneros, interrogarlo allá inmediatamente, on the spot, como se dice, como para sacar información para mejorar la performance de la unidad, de la compañía o del batallón a través de las informaciones que yo le pude sacar. Y este fue mi trabajo durante 2 años y medio hasta que terminó la guerra. Primero en África, después en Italia. ¿En Italia también? En Italia también. Sí, desembarcamos en Nápoles, hicimos toda la campaña hasta Venecia. Y bueno, el punto más glorioso fue la liberación de Roma, donde fue uno de los 2 primeros israelíes que llegaron a la sinagoga.
que es sí. todo un capítulo muy especial, cuando ese día 4 de junio de 1944 llegamos a la sinagoga, que estaba clausurada, por supuesto, no había nadie, no había pocos judíos en Roma porque estaban escondidos todavía, Claro, claro. y llegamos a una sinagoga, para decirlo, muerta exteriormente, e interiormente también, porque no funcionaba. Allá encontré en el portón, cuando llegamos, un gran letrero sobre papel blanco y arriba de este manifiesto una calavera con los dos huesos cruzados y decía arriba eh, eh, Gefahr, perículo de vida, Lebensgefahr, y debajo en alemán y en italiano una frase que dice, esta sinagoga ha sido minada y el que abre esta puerta pone en marcha el sistema de explosiones. Así no había nada que hacer y esperar hasta unos 15 días que llegaron unidades especiales del ejército británico para desarmar en forma profesional el sistema de dinamita que habían puesto. Pero después Y entraste a la sinagoga. ¿Cómo fue tu entrada a la bueno, sinagoga? después de 15 días yo ya no estaba en Roma, ya estaba más allá. Ya, Ok, ok, sí. ok. Y ¿Y cómo fue, Rudy, que te enteraste que tu tío Fritz estaba vivo en Berlín? ¿Cómo fue que supiste eso? bueno, 2 años y medio más tarde, en mayo de 1945, cuando terminó la guerra, yo tuve la suerte de llegar a Berlín. Entonces, una cosa muy especial, 7 años antes yo había partido de Berlín como un colegial refugiado y ahora llegaba como oficial del ejército británico Wow, vencedor. wow. Y allá, por supuesto, lo primero que hizo uno para ver qué pasa con la familia de Claro. uno, Pero oíme, Berlín cuando llegaste estaba totalmente destruido. Ese, completamente en ¿dónde, ruinas. dónde buscabas? ¿A dónde ibas a buscar? ¿Cómo era? Bueno, entonces no era tan fácil si tú Claro, no sabías. No, no, la cosa en aquel tiempo funcionaba diferente. También al terminar la guerra, se sabía que había millones de muertos. No se sabía todavía la cifra de 6 millones. Esto se compuso durante un año a la medida que se juntaron todos los datos. Pero lo que se publicó en aquel tiempo fueron las listas de los sobrevivientes de los diferentes. así Había es. 24 listas porque había 22 campos de concentración y 2 listas de sobrevivientes que se habían escondido o con papeles falsos habían podido salvarse. Entonces uno trataba de conseguir estas listas para informarse. No era fácil, era muy emocionante. Para contarte, cuando conseguiste una lista, la leías 3 veces. Una vez apasionado, rápido, para ver los nombres, si encuentra el nombre de los tuyos. Y si no lo encontraste, entonces leíste por segunda vez, esta vez en forma lenta y más prolija, por si acaso en la primera lectura veloz se te había escapado un nombre. Y si lo encontraste en la segunda lista tampoco, entonces lo metiste a una tercera lectura. Esta lectura era bajando la puntería, ya buscando amigos, compañeros de colegio, vecinos y todo esto. Y cuando al final no encontraste los nombres que estaba buscando, te queda el último paso. El último paso era averiguar cuándo y dónde fueron asesinados, como para saber para el futuro cuándo encender una vela en su memoria y de dónde mirar para el Kadish para su descanso. Mira, Esto era me haces pensar, la gente que no sabe cree que el día de la liberación, cuando terminó la guerra, todo el mundo bailaba y estaba feliz.
Y no saben Sí, lo que nos pasaba a nosotros los judíos, que estábamos desesperados buscando esas listas, que lo describís tan conmovedoramente. En tal esas tres cual. lecturas y en el cuarto etapa cuando esas tres lecturas no funcionaban. Uno quería ver quién estaba vivo, dónde estaba. ¿Y cómo fue que descubriste que el tío Fritz estaba vivo? Porque mis padres aquí en Chile leyeron una de las listas y el Ah, tío Fritz mandó su primera carta todavía del campo de concentración bajo el mando de la tropa rusa. Y él decía en esa primera carta, muy corta, la tengo guardada aquí, ¿eh? Lo que decían todos los sobrevivientes. Todos los sobrevivientes lo que querían primero era volver al lugar donde habían sido tomados presos, porque ahí las familias se desarmaron y cada claro, uno suponía que el otro hace lo mismo y así claro. a lo mejor se pueden encontrar. Entonces, con esa dirección fue a buscar al tío en Berlín y no lo encontré a la primera, porque la casa estaba destruida. No lo encontré a la segunda tampoco, también estaba destruida, pero lo encontré en la tercera búsqueda, el tercer día. ¿Y cómo Y llegaste ahí en esa tercera búsqueda? ¿Cómo llegaste ahí? Hablando con gente, buscando documentos, ¿cómo fue que llegaste ahí? eh, una persona del club militar británica me dio un dato, una alemana, de cómo buscar la gente. Entonces ella me dio el dato y con ese dato yo puedo ubicar al tío en su tercera morada. Y bueno, aquí viene un momento complicado porque llegué ahí, pero allá no es el momento que tú golpeas la puerta y dices, aquí estoy. El tío no Claro, sabía nada de mí. El claro. tío perdió el contacto con la familia, ni sabía si estoy vivo o muerto, y no puede imaginarse que estoy allá a 2 metros de su casa. Así mandé primero un muchacho para avisar al tío que estoy en camino, Ah, qué bien, para qué bien. darle tiempo para Para que esté acostumbrarse a preparado, la ley. para que esté Ya. preparado. Sí, le dije al chiquillo, el chiquillo fue, golpeó la puerta, dijo el tío, tu sobrino Rudy va a venir en 20 minutos más. Así le dijo un tío. Yo pensé que va a ser 10 minutos demasiado poco. Y si digo media hora, a lo mejor es una espera excesiva. Así decidí que va a ser 20 minutos. Y 20 minutos más tarde, Rudy, sos un psicólogo espontáneo. bueno, Hiciste exactamente lo que había que hacer. Sí, sí. ¿Y sí. entonces? Y entonces golpeé la puerta y el tío ya me estaba esperando. Estaba sentado en una habitación de este departamento que le habían asignado y miró a la puerta y yo miré a él. Yo no lo reconocí porque No. era hombre maceteado y fornido y ahora era una caricatura de sí mismo. Una persona que pesaba menos de 50 kilos, así nada. Y el tío también sorprendido porque él había despedido un colegial y aquí llega un oficial ejército británico en uniforme de Wow, combate. wow. Claro, entonces fue muy fuerte. Me imagino, Y me imagino. ya, y el jefe me había dado algunos días de permiso para Sí. acomodar y ayudar al tío. Así me quedé con el tío. Y el tío me informó sobre los demás, estaba informado. Y sabía que era el único Ah, sobreviviente de la de tus familia. padres. Te contó que tus padres estaban en Chile. No, yo sabía antes. No, no, yo Ah, ya sabía que sabía. mi padre Ah, estaba ok. en Chile. Ok, Sí, ok. ya. Pero el de los que han quedado allá, los 7 que han quedado atrás, la esposa, mis primos, la abuelita, todo esto perecieron. Y el tío sabía ya más o menos los detalles de cada uno. Y Mm. yo lo conté. Y fue
muy duro esta conversación porque yo mencioné un nombre y el tío me contestó con una fecha y las palabras nach dem Osten, hacia el este, que dice que el día en que fue vista por última vez cuando subió a los trenes de la muerte. Y esa fue la contestación cada uno. Y cada vez te preguntaste. Y pregunté por todos y dos veces el tío me dijo otra cosa. Una vez que me dijo, cuando pregunté por el James, el tío dijo, no, el tío James no nach dem Osten, porque cuando rompieron la casa de él para llevárselo, lo encontraron colgado de una viga. Y cuando pregunté por la abuelita, él me dijo, la abuelita tampoco nach dem Osten, porque cuando recibió la citación, ella tenía 82 años, y a los viejos y a los minusválidos no lo mandaron nach dem Osten, se lo llevaron a los patios de la sinagoga que habían quemado en el occidental, y ahí lo dejaron abandonados para que mueran de hambre y de sed. Qué horror, qué horror. Y decime una cosa, ¿por qué el tío Fritz no fue con vos a Chile a encontrarse con su hermano y su familia? El tío Fritz ya no quería moverse a ninguna parte. Ya estaba. El tío Fritz tampoco vivió mucho más. El tío Fritz murió poco después. Murió de soledad, de tristeza y de lo peor que puede pasar a cualquier persona, falta de toda esperanza. Y así, claro que sí. con eso, termina el resumen trágico de la familia. Pero ahora viene otra parte, viene otra parte, viene cuando llegaste, hay una parte que vos contaste que me pareció muy emocionante, que fue cuando llegaste a Chile y estaban tu papá, tu mamá y tu hermana, y no se reconocieron ustedes. Sí. Y se reconocieron por un silbido familiar. Contanos eso y me gustaría cómo era el silbido. ¿Cómo era ese silbido? Bueno, esto fue en el año 45. Yo tenía que hacer todavía servicio militar. No pude hacer planes porque era imposible. Pero se dio 3 años más tarde, se dio la oportunidad y que conseguí la visa y venir a Chile para juntarme de nuevo después de una separación de 10 años, juntarme con ellos, con mis padres y mi hermana. Y era difícil movilizarse porque no había cupos en los barcos. Y así final conseguí un viaje en un espacio en un barco de inmigrantes a Buenos Aires. Y de Buenos Aires tomé el tren a Mendoza y de Mendoza el transandino a los Andes. Y en los Andes me esperaban en la estación de ferrocarril mis padres y mi hermana. Y bueno, no nos reconocimos después de 10 años. Ella había despedido un chico y yo un hombre curtido. Mi hermana era una niña de 13 años cuando me pedí, ahora es toda una mujer de 23. Claro. Imposible. Y mis padres envejecieron. Además, en esos 10 años jamás había recibido una foto de mis padres. Jamás, ni una sola vez. Así todo fue, no sé. Así en la estación ferrocarril no nos encontramos, estábamos allá y no nos reconocimos hasta que mi padre se le ocurrió una cosa. Él llevó el silbido familiar que teníamos en Berlín. Entonces, escuchando esto, primeramente de 10 años, no, él silbó, yo no sé silbar. Así no te lo puedo decir. En supuesto, yo escuché una música que no había escuchado una melodía. Durante 10 años miré quién silba. Vi que este señor con esta jovencita al lado, esto es mi padre y esto es mi hermana. Y bueno, aquí empieza un capítulo nuevo, ¿no? Qué conmovedor. Y decime una cosa, y
¿Te casaste? ¿Tu señora era también sobreviviente o era chilena? ¿Cómo es la historia de tu esposa? Bueno, aquí llegué a la edad de 27 años, eran Ujú. 27 años muy movidos y aquí ya estoy cumpliendo 72 años en esta tierra de Dios acá. Y fue una gran bendición. Primero llegar a un precioso país donde la gente es buena y nadie le Sí. puso obstáculos a un inmigrante. Y fue grato de poder volver a vivir al lado de mis padres durante 30 años más. Y Wow. aquí conocí a mi compañera de vida y estuvimos casados 66 años. Y aquí nacieron mis hijos, mis 3 hijos. Aquí nacieron mis 3 nietos. Y aquí me tienes. ¿Y, Así, estos y cómo? 72 años son lindos. Y se ve, se te ve, se te ve lindo y se te ve vibrante y vital. ¿Y cómo fue en tu vida familiar, con tu esposa y con tus hijos? ¿Cuándo empezaste a contar esta historia? ¿Cómo fue? Bueno, una vez llegué aquí, tenía que empezar a vivir y a formarme. Entonces empecé a trabajar primero como eh, dibujante de un arquitecto joven, muy capaz. Y después de esa experiencia decidí que yo no quiero trabajar en construcción y decidí que voy a ser decorador de interiores. Lo había aprendido algo durante mi estadía en Italia, había estudiado algo. Y desde entonces, durante 63 años, trabajé como decorador de interiores aquí en Santiago, en Chile, en diferentes ciudades. Rudy, Rudy, me contó un pajarito, no te voy a decir quién, que decoraste el departamento de Michelle Bachelet, ¿es cierto? Sí, ¡Wow! ¡Wow! sí. Yo fui decoradora de San Michel durante 11 años. Durante 11 años. Sí, Eh, sí. ¿Y cómo fue? Yo te preguntaba, ¿cómo fue? ¿Cuándo empezaste a contarle a tus hijos? Porque además tenías muchas insignias, medallas, tenías muchas cosas para mostrar. ¿Cuándo fue que contaste a tus hijos esto? Toda esta historia. A la medida que hicieron preguntas. Ok. Ya, ya. Sí. Bueno, las preguntas empiezan normalmente como iban al colegio judío. Entonces, una de las primeras cosas que le hicieron hacer era Shorashim, raíces. Entonces, hacen las preguntas. Entonces, yo empecé a contarles y mostrarles cosas que traje yo de memoria. Te voy a mostrar aquí uno que tú lo ves. Estas son mis medallas de la guerra del ejército. ¿Eh? Wow. Abajo la campaña África, España, Esa Italia. es la insignia de Palestina del ejército británico, ¿no? Claro, esta es la Palestina británica. ¿Eh? Antes se llamaba Palestine Regiment y después se llamaba Jewish Brigade, más Ah, ok. tarde, como, Ok. como premio a su mérito. ¿Eh? Ok. Y también durante la guerra yo hice con los prisioneros, que te lo muestra un poquito. Este era mi cinturón del ejército, de la brigada judía, y aquí Ajá. están las Las diferentes insignias. insignias Ah, de los prisioneros que tomamos. ¿Eh? lo guardaban como trofeos. Claro, exactamente, claro, Claro, así claro, están. claro. Así Eh, hay varias cosas más, así, para contestar tu pregunta como le expliqué a ellos. Y a la medida de pregunta. Pero un hecho es, para tú igual, los hijos no preguntan suficiente o no, ya no tienen la sabemos, edad para contarse. ya Es por sabemos. eso que yo decidí escribir mis memorias, para ella Ujú. leerlo cuando a ella lo parece bien o cuando tenga la madurez o la calma necesaria para dedicarse a esto. Porque Eh, lo contrario es demasiado esporádico, demasiado así, fraccionado y así. por eso dejé ese testimonio de dos libros. Una son las cartas de mis padres en esos 10 años o la carta mía a mis padres
y el otro son mis vivencias, lo que había contado recién esos 10 años. Y en ese momento estoy escribiendo el tercer libro, que son Wow. la historia de un decorador de interior. Bueno, los quiero leer todos, pero ese último, especialmente con la parte de Michelle Bachelet, lo quiero leer especialmente. Rudy, se nos acaba el tiempo y me gustaría escuchar de vos alguna reflexión final que puedas compartir con todos y que nos llevemos como un regalo. ¿Qué tenés ganas de decirnos? Bueno, mire, el hecho de estoy aquí conversando contigo es porque yo sé que los muertos no pueden hablar y que los asesinatos no tienen voz. Entonces no hablamos nosotros, los afortunados que se salvaron, sino los sobrevivientes. Si no hablamos nosotros, ¿quién entonces? Esto es el mensaje. Así es, así es, así es. ¿Y por qué es importante contar esto? ¿Por qué hay que hablar? Porque es importante que nuestros hijos, nietos y bisnietos sepan nuestra historia y por qué viven en América Latina y tienen padres, abuelos o bisabuelos con apellidos judíos alemanes. Rudy, muchísimas gracias. Fue un placer. Ahora ya sé por qué en Chile te llaman Rudy Love. Ya sé por qué. Porque nos enamoraste a todos. Estoy leyendo los comentarios que vos no ves y estamos todos enamorados de vos. Así que mejor no vengas a Buenos Aires porque te vamos a querer robar. ¿Ok? Okay, para que no se desilusionen. No, no creo, no creo, no creo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y espero ese libro del decorador, ¿eh? Espero ese libro del decorador. Te Okay. mando besos y abrazos y el orgullo y el privilegio de haberte conocido y haber podido conversar con vos, ¿ok? Agradecerle a tu nieto que lo veo al lado que está haciendo el apoyo logístico. Un agradecimiento Eso es. a tu nieto, ¿ok? Muy Bueno, bien. Shalom. Shalom y Lejaim. Okay. Lejaim. Ok.